Hola mis amigos de YouTube, un gusto estar nuevamente con ustedes. Soy Roxana Giribone del Centro Espírita Sendero de Luz y en esta ocasión quiero agradecer los comentarios, las preguntas que están llegando por YouTube y por Facebook también. Y en esta oportunidad le vamos a contestar una pregunta a Enzo Ferreira y él pregunta: si el umbral tiene algo que ver con el infierno de Dante de la Divina Comedia, y si Dante es un medium. Si Dante es medium, no te lo sé responder, ¿no? Porque Dante lo que hacía era visitar esos infiernos, esos círculos de los infiernos, mediante desdoblamiento por el sueño. Y para desdoblar mediante el sueño, no necesariamente uno tiene que ser medium. Entonces, no te sé decir si Dante era medium. Y si tiene algo que ver el infierno de Dante con el umbral, bueno, vamos a desglosarlo entre todos. Nosotros no podemos olvidarnos que ni el umbral ni la mediunidad son un privilegio del espiritismo. Hay algunos clásicos de siglos anteriores que vinieron, digamos, a abrirnos los ojos, a traernos otros aprendizajes. Está en nosotros aprovechar esos aprendizajes o no, ¿no? Entonces, Dante hace una visita guiada con su mentor espiritual, que es Virgilio. Virgilio era un poeta romano que Dante admiraba, y acompañado de Virgilio, él va, digamos, bajando por esos círculos del infierno, del purgatorio y del paraíso. Ahora, vamos fijándonos en las coincidencias, ¿no? Él baja al plano astral inferior con su mentor. En las bibliografías espíritas, cuando un medium, mediante desdoblamiento por el sueño, baja a hacer algún rescate al plano espiritual inferior, ¿baja con quién? Con los mentores. Y muchas veces, incluyendo los mentores, van asesorados por espíritus que residen en esas regiones, para saber dónde está una cosa, dónde está otra. No es como que fuesen con un GPS, por decirlo de una forma más moderna. Entonces, Dante, en el tiempo que él vivió, ¿verdad? Él era un poeta italiano, que no solo era poeta, sino que era médico, era farmacéutico, escritor, era político. En ese tiempo, para ser político debía tener una profesión, entonces él se vuelve médico, pero tuvo una vida bastante, digamos, complicada. Él se enamora a los 9 años de Beatriz, y luego sus vidas siguen por distinto camino, porque ¿qué pasaba? En aquel momento los padres armaban los matrimonios, qué sé yo, entonces siguen distintos caminos. Cuando él decide ir en busca, que ya es más grande, ir en busca de Beatriz, recibe la mala noticia de que Beatriz había muerto a los 20 años de una extraña enfermedad. Pero más allá de eso, él había sido abandonado por su familia, había sido traicionado también por amistades políticas. Entonces él entra en una depresión bastante profunda y un día se duerme y empieza la Divina Comedia diciendo que él despierta en una selva profunda, donde es acorralado por 3 animales, un león, una pantera y una loba. Y cuando él piensa que ya está todo terminado, que va a morir en las garras de esos 3 animales, allí aparece Virgilio, su mentor. Entonces él inclusive, ahora me acordé de algo, Aristóteles dice que la aparición de esos 3 animales tiene un significado.
No lo vamos a desglosar ahora porque si no se nos va a hacer demasiado largo y después no voy a poder subir el video, porque la Divina Comedia es larguísima, ¿no? Que tratamos de hacer una pequeña compilación, digamos. Entonces Virgilio lo guía en esa travesía por todos los círculos del infierno, del purgatorio y del paraíso. ¿Para qué? Para que cuando llegue al paraíso pueda encontrarse con su amada Beatriz. Y fíjense en que es similar es a lo que dice Allan Kardec, ¿no? Que nosotros debemos de pasar por varias reencarnaciones, inclusive purgar en el umbral para llegar a ser espíritus puros. Vamos a ir viendo, digamos, lo que es correlativo con la doctrina espírita. Entonces él dice que debe bajar por varios círculos donde allí van a pagar sus culpas o expiar sus culpas los que pasaron por determinado pecado, o sea, tal pecado, tal culpa, tal pecado. Y si nos podemos analizar, no es tan descabellado, ¿verdad? Porque si nosotros somos atraídos al umbral por sintonía, esa división puede existir también en el umbral, ¿por qué no? Entonces el primer lugar donde él llega es al portal, umbral, o como es que le dice él, también el vestíbulo del infierno. Allí están las almas perezosas, ¿sí? De lo que no hicieron bien, pero que tampoco hicieron mal. Y fíjense también esa coincidencia con Kardec, ¿no? Que nos dice que en sus libros no basta con no hacer mal, sino que también seremos responsables del mal que causemos por el bien que podríamos haber hecho y no lo hicimos. Seguimos viendo esas correlaciones, ¿verdad? Entonces Dante nos cuenta de que para bajar él debería cruzar por el río Aqueronte. Caronte era el barquero de Hades, el encargado de guiar, digamos, las almas de un lado del río al otro. Pero ¿qué sucedía? Dante, tenía mucha resistencia para pasar tanto los ríos como las puertas de cada uno de los círculos. ¿Por qué? Porque era un mortal, o sea, él estaba vivo. Y el río Aqueronte, por ejemplo, nunca había sido cruzado por ningún mortal. Entonces, no lo querían dejar pasar. Tenía que siempre estar Virgilio allí intercediendo para que lo dejasen pasar. Luego que pasa por, digamos, el portal del infierno, él va al círculo número 1. El primer círculo del infierno es llamado de Limbo, y allí era la zona donde residía Virgilio. Entonces allí estaban los paganos, los que no se habían bautizado, los que no tenían una iluminación para el mensaje del Cristo. Ellos le decían pecadores sin pecado, porque no podían recibir el castigo del infierno y tampoco podían gozar del cielo. Entonces, él cada vez que va bajando por uno de los círculos del infierno, él se va encontrando personas conocidas. Allí, por ejemplo, en el Limbo, él encuentra a muchos poetas de la antigüedad, como era Homero, Horacio, Ovidio, Lucano, filósofos también, como era Platón, como era Aristóteles, Hipócrates, que era un médico de la antigua Grecia, Julio César también, un político romano, ¿verdad? Militar romano. Entonces ahí va encontrando y va pasando de círculo en círculo. Cuando pasa el círculo 2, ahí se purgaba la lujuria. O sea, todos los que habían pasado cegados por las pasiones, los que habían cometido adulterio. Y él cuenta que ellos pagaban el castigo con fuertes tempestades, o sea, fuertes vientos que los daban contra el suelo una y otra vez, pero de una forma eterna, ¿verdad? Es como cuando nosotros vamos a la playa y nos agarra una ola y no nos podemos levantar, y nos damos vuelta y nos damos vuelta, una cosa así, pero eterna, ¿no? Era eterna. Entonces ahí él también se encuentra con Cleopatra, la reina de Egipto,
porque Cleopatra estaba con Julio César y a su vez lo engañaba con Marco Antonio. Encuentra también a Helena de Esparta con París, ¿no? Que Helena de Esparta, recuerden que fue la promotora de la guerra de Troya, ¿no? Luego pasa al tercer nivel, donde allí se purgaba, digamos, la gula. Allí estaban los glotones. Cuenta Dante que estaban hundidos en el lodo hasta la mitad del cuerpo, ¿no? Y sobre ellos caía una eterna lluvia de granizo, una lluvia muy fuerte de granizo, eternamente. Allí él se encuentra con Cerbero. Cerbero era el perro de la mitología griega, ese perro que tenía 3 cabezas, y cuenta que devoraba a todos los condenados. Entonces, nosotros no podemos olvidar que... Déjenme arreglar un poquito esto acá. Cuando nosotros venimos con la obesidad, nosotros reencarnamos con una expiación del pasado, ¿verdad? Una expiación de una vida anterior. ¿Por qué? Porque abusamos en otra vida justamente de las comidas. ¿Y eso qué va a hacer? Va a generar dolencias en nuestro cuerpo físico. Y también vamos a desencarnar después como suicida indirecto, por las secuelas que nosotros traemos en nuestro periespíritu. Y además por no haber cuidado bien de nuestro cuerpo físico, ¿no? Para nosotros, nuestro cuerpo físico es un vestido que se nos presta en cada reencarnación y nosotros debemos cuidarlo igual que nuestro espíritu. Luego viene el círculo número 5, que es el de la ira, de la cólera. Y él cuenta que para llegar ahí debe cruzar un río de sangre hirviendo, que desemboca en la laguna Estegia. Y en este río las almas se torturan entre ellos, se atacan continuamente porque son almas que están encolerizadas, entonces viven enfrentadas. Luego pasa al sexto círculo del infierno y allí se encuentra con 3 górgonas, también llamadas furias, que entre ellas está Medusa. No sé si se recuerdan, aquella que tenía los pelitos de serpiente, que si la miraban se volvía piedra. Y allí están los herejes, los paganos. Y entre este cielo, entre este círculo, el quinto y el sexto, hay una ciudad que se llama la ciudad de Dite, y allí había una división entre lo que eran los pecadores intencionales y los pecadores inconscientes. Que eso también se hace en el plano astral, ¿verdad? O sea, cuál es un suicida inconsciente y un suicida voluntario, ¿verdad? Allí en ese lugar, en el sexto círculo, llamas de fuego eran constantes. O sea, un dolor intenso, un tormento intenso para esos espíritus. Entonces, allí, bueno, pasan al séptimo círculo, ¿verdad? Y allí quien custodia el séptimo círculo era el Minotauro, el que tenía cabeza de toro y cuerpo de hombre. Bueno, allí estaban los ateos, las almas de los ateos, los que no creían en Dios, los que no creían en nada, los asesinos, los asaltantes, los tiranos, y también había un río de sangre hirviendo, donde los centauros, aquellos que eran mitad hombre, mitad caballo, tiraban sus flechas impidiendo que ellos llegaran a la orilla del río, porque obviamente se querían escapar, ¿verdad? Y aquí hay una cosa muy curiosa para analizar. También allí, en ese séptimo cielo, había una floresta suicida, le llamaban. Era un lugar donde había todo árboles. Entonces Virgilio le dice a Dante que le cortara una rama a uno de los árboles. Él corta una rama al árbol y, para sorpresa, el árbol sangra. Y no solamente sangra, habla y le empieza a contar que ellos en vida eran aquellos cobardes que se quitaron la vida, que no supieron enfrentar todos los obstáculos de la vida, se quitaron la vida y estaban pagando allí, en esa floresta, como árboles para que no pudieran escaparse. Así que fíjense ustedes la similitud con el Valle de los Suicidas,
de nuestro umbral, ¿no? Así que digo, analicemos a ver si no son las cosas llamadas de este otro nombre, pero que en realidad es lo mismo. Cuando ellos pasan al octavo cielo, Dante cuenta que allí estaban los violentos contra Dios, ¿sí? Los embaucadores, los verdugos, aduladores, corruptos, hipócritas. Bueno, había una gran gama allí de espíritus, y las tormentas de fuego eran una constante en ese lugar, corriendo de un lado a otro, pechándose entre sí, como desesperados, como enfurecidos. Y allí Dante se encuentra con el monstruo Gerión, el monstruo que era custodio de ese círculo. Era un gigante, ¿no?, con alas inmensas, y con el cual sin él ellos no podrían seguir descendiendo al noveno círculo. Entonces montan en ese monstruo Gerión y bajan al noveno círculo. Allí en ese noveno círculo estaban los traicioneros, gente que había cometido traición, engaño, fraude. ¿Y cómo pagaban? En lagos congelados. Él cuenta que era un valle oscuro, un valle siniestro. Él cuenta que iba caminando y veía las caras por debajo del río ese congelado, veía la cara de los pecadores. Que según cómo hubiese sido la traición, que podía haber sido, por ejemplo, que habían como 4 ciudades en ese lugar. Por ejemplo, Caína eran los que habían traicionado a la familia, recuerden a Caín, ¿no? Después estaban también los que habían traicionado la patria, los que habían traicionado a Dios también. Y él iba caminando y, por ejemplo, unos estaban de cara boca arriba, otros estaban de cara boca abajo, ¿no?, en el hielo. Y allí él se encuentra cara a cara ¿con quién? Con Lucifer. Él dice que fue lo peor que pudo haberle pasado, ¿no? Porque ver a Lucifer, según él, era un monstruo inmenso con 3 caras, y que por todas las caras él devoraba, digamos, los pecadores. El que más sufría era el más grande traidor de la historia, Judas Iscariotes. Entonces encontró a Judas, encontró a Caín en ese infierno, encontró a Cassius, un general romano que traicionó a Julio César. Entonces allí él hace una diferencia, ¿no?, entre lo que es el infierno y el purgatorio. Que referente a la pregunta que nos hace Enzo, pienso que el umbral se asemeja un poco más al purgatorio de Dante, ¿no? Porque, por ejemplo, Dante lo pinta como que en el infierno hay 2 diferencias, ¿verdad? Entre infierno y purgatorio. En el infierno no existe la esperanza. Los espíritus que están allí no tienen esperanza. Sin embargo, en el purgatorio ellos sufren mientras depuran, pero hay una esperanza de rescate. Por eso que digo que de repente se asemeja más a lo que es el umbral de los espíritas. Hay alguna similitud. Luego que pasa por esos 9 círculos que son el infierno, tiene que pasar por el purgatorio, que son 7 círculos. Acá es un poco más, digamos, ameno, porque ahí ya no tiene tanta resistencia de pasar de un círculo al otro. Y recuerden que de un círculo al otro en el infierno a él no le abrían las puertas, no lo dejaban pasar de un río al otro, ¿verdad? Porque era un mortal, estaba vivo. Acá, sin embargo, sí, los ángeles ya le abrían las puertas. Cuando él pasa, el purgatorio era el monte de la purificación, le llamaban ellos también, le llamaba él. Él, cuando va a pasar al primer círculo, digamos, un ángel, el ángel que le abre la puerta, le escribe en la frente 7 veces la palabra P. 7 veces la palabra P, haciendo alusión a los 7 pecados capitales, con una espada de fuego. Entonces ahí
después que él va bajando de un círculo al otro, cada letra se le va borrando. Cuando él pasa al primer círculo, el círculo es el de los orgullosos, el de la soberbia. Allí como pagan esos espíritus, ellos pagan cargando enormes piedras en la espalda, pero rocas inmensas, que eso los hace doblar, casi llegando al ras del suelo, para aprender a ser humildes. El círculo 2 es el de la envidia, donde él cuenta que los párpados de esos espíritus estaban cosidos con alambres muy duros. El círculo número 3 era la ira, o sea, él cuenta que ese círculo de la ira era una zona muy oscura, con mucha niebla. Luego pasa al cuarto, que es el de la pereza, al 5, que es el de la avaricia, y dice que los de la avaricia, por ejemplo, pagaban arrastrándose por la tierra, muy apegados al polvo, o sea, a lo material. El 6 era el círculo de la gula. Allí los glotones debían de pagar como, por ejemplo, habían árboles con cantidad de frutos, pero los frutos estaban altos, o sea, no estaban al alcance de la mano, y los que estaban al alcance de la mano estaban estragados, ellos no podían acceder, no podían comerlos, y vertía agua de una roca, pero ellos no podían ni saciar su sed, ni saciar su hambre. Y el último era entonces el círculo de la lujuria. Después del círculo de la lujuria, él debía pasar por un fuego regenerador, un fuego que no quemaba, para poder ir al paraíso y para estar con Beatriz, o sea, para encontrarse con Beatriz. Ahora, él tenía algunas culpas, algunos remordimientos del pasado, y para que no tuviera todas esas culpas, para que se pudiera purificar un poco más, él fue bañado en el río Leteo, ¿sí? El río Leteo es un río que cuando uno se sumergía, olvidaba el pasado. ¿Cuánta falta nos hace ese río acá? Por Dios, tener 1, 2 o 3 ríos de esos acá, ¿no? Se olvida todo el pasado, todo lo que hicimos mal, entonces nos purificamos. Y también podía pasar por el río, o sea, podía pasar, no, de hecho pasó por el río Eunoe. Ese río tenía la facultad de recordar solamente las buenas acciones, las cosas buenas. Y si nosotros analizamos, se parece a los ríos que bañan las colonias espirituales, que son ríos de agua fluidificada, ¿verdad? Que muchas veces allí los espíritus olvidan sus pecados. Bueno, eso estaría bueno para que tuviéramos los ríos esos acá. Entonces, una vez pasado por la purificación del agua, por la purificación del fuego, él estaba pronto para pasar ¿a dónde? Al paraíso. Y acá también hay otra similitud, porque Allan Kardec nos dice que no nos habla de círculos Allan Kardec, pero nos habla de mundos. O sea que para pasar a mundos mejores, a mundos regenerados, a mundos puros, nosotros tenemos que estar purificados. Así que dejo a ustedes hacer la comparación, ¿verdad? Entonces, Enzo Ferreira, espero haberte sido de ayuda. Les mando un abrazo en la distancia. Sean bendecidos y amparados.